Otros datos interesantes en los que nos podemos fijar a la hora de operar en los mercados o a la hora de decidir si tomamos finalmente nuestra estrategia o si la ponemos operativa, sobre todo en aquellas que dudemos un poco más, es fijarnos en las compras que están haciendo los directivos. Pero sobre todo esto es de aplicación para el mercado americano, más que para el español. Yo creo que aquí en España nos llevan una gran ventaja lo que es la SEC, que es la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, es como la CNMV española, y creo que los americanos también tienen una estructura financiera mucho más adelantada y más desarrollada y con más años que la nuestra, y sobre todo en los últimos años, a raíz de los escándalos que hubo en Estados Unidos con el caso Enron, por ejemplo, y algunos otros más, pues la SEC se ha puesto bastante seria. De hecho, incluso hay penas de cárceles si un directivo utiliza información privilegiada para posicionarse y para operar en bolsa. Eso en España, por ejemplo, no sucede. Si son mucho más estrictos, entonces lo que sucede es que las compras que hacen, que son compras que tienen los directivos en Estados Unidos de una sociedad y los inversores o los principales accionistas que posean un porcentaje significativo, creo que es más del 5% del capital social, están obligados a informar a la SEC de las compras y ventas que realicen de acciones de la sociedad. En España también, pero digo que aquí somos un poco más, creo yo, bajo mi punto de vista, si nos podemos saltar las normas y aplicarlo unos cuantos días después, pues tampoco pasa nada, y la CNMV en ese sentido tampoco se aplica mucho. Entonces, bueno, lo que quiero matizar, bueno, aparte, bueno, primero decir que la SEC suele organizar toda esta información de todos los directivos y suele publicar una vez al mes un informe con las compras y ventas de acciones realizadas por lo que son los directivos y los máximos accionistas. De hecho, os voy a dejar como deberes para la próxima semana que busquéis en algún sitio a través de internet, a lo mejor podéis preguntar en algún foro, en dónde se puede encontrar esta información sobre compra de directivos, sobre compra de insiders, que se llama, buscarlo por insiders, los famosos directivos e inversores se llaman los insiders, los que están dentro de las empresas, que realmente como intuís, al poseer una elevada participación son lo que se llaman las manos fuertes entre comillas, y muchas veces sus señales son fiables, son los que mejor conocen la situación y las perspectivas de la empresa. Su información es muy fiable dentro de la compañía. No obstante, esto no quiere decir que porque veáis en un determinado periódico, y sobre todo si es español, que está comprando uno de los directivos de la empresa, que haya que comprar la acción. Por ejemplo, hace poco se vio que Alierta, que alguna vez se le ha salido muy bien la jugada, ha comprado opciones de Telefónica, pues si ahora Telefónica cotiza en 18,80, pues para dentro de 3 años en 25. Una opción es call, 23, 25. O sea que espera que suba un 60% en los próximos 3 años. Vamos a ver si es verdad o no. La última vez que hizo algo así parecido, acertó y lógicamente se llevó un buen pellizco. Entra dentro de la ética o de las normas, decir si es ético o no, que un propio directivo compre opciones de su propia compañía. Eso que lógicamente no lo tenemos que decidir nosotros, pero sí que en su momento ya había comprado también en tabacalera, creo que es una cosa muy parecida, y también eso hace que anima el mercado, ¿no? Si el dirigente de una determinada compañía compra acciones call muy por encima, pues dice, oye, pues algo estará pasando. Entonces, por ejemplo, yo sé que por esta fecha de aquí, sé que había comprado opciones call a un año o 2 años a 23 euros, y justo el valor pues, de Telefónica se fue imaginablemente a 23. Ahora, a estas alturas de los últimos días, creo que fue la semana pasada, leí la noticia de que César Alierta había comprado acciones de Telefónica a, no sé si eran 25 o 26 euros. Bueno, repasarlo si queréis en el noticiario. Seguramente en cualquier periódico podéis encontrar o en el mismo Google. Pero bueno, lo que quiero hacer aquí mención es que, sobre todo en España, que tampoco lo hablaremos en la próxima clase de cómo hay que enfocar las noticias, los titulares de los periódicos, las noticias que se publican, porque en este ya no nos va a dar tiempo, este será el último apartado que veamos. Pero como digo, es interesante que os deis cuenta que no compréis un valor porque veáis que el presidente acaba de comprar. De hecho, en muchas ocasiones aquí en España yo intuyo cierta... cuando se publican las noticias porque el presidente ya ha comprado y le interesa limitar la presión vendedora lo máximo posible, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en la propia página web de clasedebolsa.com que había escrito yo en julio,
de si publican las empresas las noticias cuando les interesa. Lo tenéis en los artículos preferidos, así que os recomiendo, los que no lo hayáis leído, que le echéis un vistazo, es esta de aquí. Entonces se ve cómo pues Manuel Jove había comprado el 4,9% del BBVA y cómo hizo publicar la noticia, además el día antes de que el banco publicase resultados, cuando el aspecto técnico se estaba debilitando. Bueno, podemos ver que ahora cotiza 14 euros y por aquel entonces cotizaba, pues vamos a ver, lo bueno es que está todo grabado, todos los blogs publicas a 18:30, ¿no? Pues justo, además, luego el mismo día que se publica la noticia ves que el BBVA es el banco que más acciones está vendiendo de su propio banco. Bueno, hay muchas cosas que esto también lo analizaremos el próximo día, cómo se declaran los resultados de agencias, pero veis que el mismo día que se publica la noticia, la diferencia, el que más vende es BBVA. Pues oye, casi parece que están aprovechando para distribuir acciones de su propio banco y publican en ese momento la noticia. Pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta como una opción más, sobre todo para acciones americanas y siguiendo un poquito la tónica general del mercado, viéndonos cómo se están comportando o qué están haciendo los directivos de las principales empresas. De hecho, José Luis Cava en su libro El arte de especular, del que, bueno, también este punto algo me he leído de su libro para poder realizar esta clase. Él dice bueno, que por ejemplo, ponía ejemplos, el movimiento que en los años 1999-2000, antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, que fue más o menos a finales de 2000, fue cuando estalló, bueno, las grandes caídas del Nasdaq, que ya las estuvimos viendo en algún momento, si os dais cuenta, vamos a poner los signos gráficos del Nasdaq, eso sí que fue una burbuja. No sé si todos habéis visto ya este gráfico, el del Nasdaq 100, el de las 100 principales empresas tecnológicas americanas, pero es alucinante. Como aquí sí que hay tendencia alcista y bajista, ¿eh? Aquí uno se puede haber ganado dinero al alza y con un índice, ¿eh? Esto es un índice, luego ya no veo si vais uno por uno, es un ejercicio que también os recomiendo, que os vayáis Nasdaq 100 y que vayáis mirando una por una todas las empresas del Nasdaq. Son empresas tecnológicas y a los que os gusta la adrenalina fuerte, pues siempre invirtiendo muy poco, incluso podéis tener alguna operación especulativa según os vayáis viendo. Os va a gustar, me voy a arrepentir de haberos contado esto, pero bueno, me echar un vistazo a algunas acciones, mirar, intentar que sean líquidas, que es importante, pero aquí hay esa adrenalina pura en Nasdaq, y hay algunas empresas que son bien interesantes y que pueden ser el futuro, ¿no? Las empresas tecnológicas, sobre todo de internet, cada vez lo que son la web 2.0 está teniendo más relevancia y podríamos aprovechar para ponernos largos y también a través de CFDs, probablemente en cortos, utilizando cualquier plataforma que permita negociar con acciones extranjeras. Como digo, tenemos el gráfico del Nasdaq 100, que veis, pues hemos cogido la tendencia alcista y bajista, y lo que os estaba diciendo, bueno, que en el año 1999-2000, o sea, más o menos por aquí, por esta zona, pues los principales directivos de las compañías, pues, bueno, vamos a ver luego esto en lo siguiente, para resumir un poco, bueno, pero me centro. Digo que en el año 1999-2000, cuando los directivos de las principales empresas de tecnología estaban empezando a vender y eran públicos grandes paquetes de acciones de sus propias sociedades. Y por ejemplo, dice José Luis Cava en su libro que los administradores, por ejemplo, de Dell o de Microsoft eran, por ejemplo, algunos ejemplos de personas o de directivos que estaban vendiendo sus acciones. Algunos incluso llegaron a manifestar públicamente, en plena burbuja especulativa de los valores tecnológicos, que los precios que habían alcanzado sus acciones eran muy exagerados y que ellos mismos creían que era un buen momento para venderlas. También pasó en España. En España, si os dais cuenta, en la burbuja inmobiliaria, cuando estábamos llegando al final del 2007, el propio Manuel Jove vendió Fadesa a Martinsa. O sea, directivos que llevaban muchísimos años en el mercado, pues empezaron a vender, a decir, oye, los propios del grupo Inmocaral vendieron sus acciones a Colonial, FCC también vendió Inmocaral a Colonial una vez que se formó. Es decir, los grupos inmobiliarios grandes fueron soltando lastre y vinieron otros grupos más pequeños, creyendo que habían por fin, o sea, el pez chico se come al grande, como se dice, y lo que se estaba comiendo era una indigestión para los próximos días. De hecho, algunas empresas están pasando muchas dificultades, como puede ser el mismo caso de Colonial, al que hemos hecho mención en esta página, en este curso, en algún gráfico. Bueno, vamos a ponerlo, no pasa nada por ponerlo otra vez, pero
es simplemente pensar que Colonial compró un grupo, compró Inmocaral previamente, Martinsa compró Fadesa. Es decir, los grandes grupos inmobiliarios, los presidentes soltaron lastre rápidamente y bueno, pues a diversificar en otra cosa. Se acabó el ciclo inmobiliario y hay que dedicarse a otro negocio. Esto es inmobiliaria. Esto es Colonial, que tuvo FCC, que su presidente Luis Portillo salió como una de las fortunas más grandes del mundo en la revista Forbes. Bueno, el estrépito ha sido asombroso de la acción. Esto es un poco como les han repartido entre ellos. Entre las manos grandes muchas veces también se reparten, unos ganan y otras pierden. Bueno, para resumir digo que los directivos y los inversores insiders, que poseen una elevada participación en el capital social de una sociedad, son los que a priori mejor conocen la situación y perspectivas de la empresa. Por lo tanto, siempre que la información que nos fluya a nosotros sea sólida y sea una información en la cual, por ejemplo, la de la SEC, la de un organismo, y tengamos pruebas de que los directivos en el mismo momento que compran lo están anunciando, como siempre me queda lógicamente la duda, pero como creo que sucede en Estados Unidos, porque son muchísimo más estrictos con este control, pues puede ser una buena forma de darnos cuenta, lo de las compras de los directivos, pues si están comprando, aquí no hay teoría de la opinión contraria, aquí partimos de la base que las manos fuertes saben lo que hacen. Entonces, si están comprando es porque probablemente vean un posible suelo en el mercado o porque puedan ver que su empresa, pues oye, va a publicar buenos resultados, va a tener cierta, puede aumentar la probabilidad de que haya subida. Y si están vendiendo, pues todo lo contrario. Si un directivo vende, ojo. No obstante, José Luis Cava dice en su libro que él, bueno, él por su experiencia, cree que los directivos suelen estar más acertados cuando compran que cuando venden. Bueno, esto también para tenerlo en cuenta como un último detalle a la clase de hoy. Y ya os digo, solo fiaros de España, no os fiéis, de momento por lo menos, según mi experiencia, no fiéis de que veáis en un periódico en España, aunque en la próxima clase trataremos sobre ello, una noticia de que un directivo ha comprado una determinada empresa y mucho menos que veáis o que creáis que hay una posible noticia en un periódico que creáis que, qué noticia tan positiva para la empresa, voy a comprar acciones, o qué noticia más negativa, voy a venderlas. Eso no lo hagáis nunca, porque bueno, la noticia lógicamente ya está más que descontada en el propio mercado. Nos dejamos por hoy la clase y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.